Ya se han publicado los datos de Producto Interior Bruto correspondientes al año 2024 para Argentina, también algunos datos de empleo y de salario para este mismo país y algunos datos de inflación, con lo cual tenemos ya un kit de indicadores para poder analizar ya con todo tipo de información o con más que antes la gestión económica del gobierno de Javier Milei durante un año completo. Javier Milei llegó a partir del 12, 13, 14 de diciembre, no recuerdo exactamente bien la fecha, de 2023, con lo cual sería un año de 2024 que podemos analizar, sin perder de vista que hubo más de 2 semanas del año anterior y que ya lleva pues más de prácticamente otros 3 meses, ¿no? Pero, como os estoy diciendo, antes decíamos, ya ha pasado un año de la gestión de Milei, vamos a analizarla, tengo un vídeo subido en mi canal al respecto, pero no teníamos algunos indicadores actualizados, ya por fin los tenemos. Falta solamente el de pobreza y alguno que otro por ahí que saldrá dentro de poco, pero tenemos ya bastantes indicadores para hacer una evaluación rigurosa y objetiva. No como la que hace el gobierno. El gobierno de Milei ha salido triunfalmente a decir el Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2024 ha aumentado no sé cuánto, y eso es algo que es muy positivo y denota que lo estamos haciendo súper bien. A ver, es una lectura absolutamente sesgada, claramente partidista y no es rigurosa porque está comparando con un cuatrimestre que es precisamente en el que pasó lo peor, que fue cuando Milei llegó al gobierno y depreció radicalmente, drásticamente, brutalmente el peso argentino, provocándole un shock en la economía bestial, ¿no? Entonces, compararte con un momento en el que ya ha caído la economía no parece la mejor de las interpretaciones para hacer análisis riguroso. Aquí vamos a hacerla en la medida de lo posible con los indicadores que tenemos a disposición. Y al final haré un comentario, un anexo quizá, sobre el verdadero riesgo de tipo cambiario que sufre Argentina por culpa de esta estrategia de política cambiaria que tiene el gobierno de Milei. Venga, vamos a ello. Aquí tenéis la propaganda del gobierno. El gobierno ha salido súper esplendoroso a decir el cuarto trimestre de 2024 el PIB ha subido un 2,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto suena, por supuesto, súper bien. La gente que lo vea dirá la economía argentina va como un cohete y va súper bien y genial todo, patatín, patatán. Bueno, nada más lejos de la realidad. Lo vamos a ver a continuación. Yo ya voy haciendo un spoiler, que es que esto es una visión parcial. Cuando cogemos todo, la cosa cambia, sobre todo cuando nos centramos en cada uno de los sectores. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Aquí vamos a ver el gráfico oficial del INDEC sobre el Producto Interior Bruto, ¿vale? Bueno, en este caso cogido de formación bruta de capital fijo, pero no importa, aquí está el de el Producto Interior Bruto con zoom, ¿vale? Tenemos esa variación que os comento, que saca pecho el gobierno diciendo ha subido un 2,1%. Bueno, insisto, repito lo mismo. Esa comparación es del cuarto trimestre de 2024 con el cuarto trimestre de 2023. Un trimestre en el que ya había caído la economía. Ahí lo podéis ver, mirando la serie azul, que es la bruta, o la roja, que es la desestacionalizada, o la verde, que es la tendencia a ciclo. Da igual. En el último trimestre de 2023 cayó mucho la economía por culpa de la depreciación salvaje que hizo Milei, ¿vale? En torno al 14 de diciembre. Entonces, compararte ahora con eso es hacerte trampas al solitario, ¿no? Porque en realidad, si quieres de verdad evaluar todo lo que ha hecho Milei, tendrías que compararte con ese tercer trimestre, que tampoco sería riguroso del todo, obviamente, porque estás comparando además trimestres que no son los mismos del año, con lo cual hay un factor de ruido por estacionalidad y calendario, pero eso sería algo que te da otra visión con respecto a lo que de verdad ha ocurrido desde que gobierna Milei, ¿no? Y en este caso, como os digo, ahí lo podemos ver, estaría todavía el Producto Interior Bruto por debajo. Vamos a analizar esto con más detalle, pero de momento que veáis que depende mucho de cuando pongas el punto de comparación, vas a obtener un resultado u otro. Fijaos, esto es lo más riguroso hasta el momento que tenemos, que es comparar todo 2024 con todo 2023. Te quitas el ruido de la estacionalidad, o sea, ya sabéis, no es lo mismo comparar un mes de verano con un mes de primavera o de invierno, porque la actividad económica es muy diferente. Si coges todo el año, ese ruido te lo quita. Sin embargo, tenemos aquí ruido que es, insisto, que a finales de 2023 ya la economía se hundió por culpa de esa depreciación, con lo cual no es, hay una parte de ese 2023 que es achacable al gobierno de Milei, no al gobierno de Alberto Fernández, pero en cualquier caso, esta comparación nos va a servir ahora para ver cómo han evolucionado los sectores económicos. De nuevo, datos oficiales del INDEC tenéis
El Producto Interior Bruto habría caído en 2024, en comparación con 2023, en todo el año, para evitar eso que os digo, 1,7%. Que la verdad es que es muy poco para todo lo que se especulaba y se estimaba, después de toda esa motosierra de Milei, etcétera, etcétera. Luego entenderemos por qué. Hay dos factores que han contribuido en positivo a la economía argentina, que han dado la sorpresa y que para nada son achacables a la gestión de Milei, por cierto. Pero sobre eso vamos a ir a continuación, enseguida. El consumo, el privado ha caído 4,2%. O mejor dicho, en 2024 en promedio ha sido un 4,2% inferior al promedio de 2023. Lo mismo ha ocurrido con el consumo público, pero solo en un 3,2% menos, solo entre comillas. Y luego tenemos que la inversión se ha hundido. La inversión está un 17,4% inferior al del año anterior. Esto obviamente tiene que ver con la paralización y congelación de la obra pública. Luego tenemos que las exportaciones se han comportado pero que muy bien en el año 2024. Luego entenderemos por qué. Son en promedio un 23,2% por encima de las exportaciones del año anterior. Y luego tenemos las importaciones que han bajado. Tampoco tanto como las exportaciones han subido, pero sí que las importaciones en 2024 han sido un 10% inferior al del año anterior. Esto tiene que ver con que se ha deprimido la capacidad adquisitiva de los argentinos, consumen menos en lo privado y también compran menos cosas en el exterior. Ahí lo podéis ver. Fijaos en el gráfico de abajo a la izquierda, porque en el año 2023, que solo es achacable 2 semanas al gobierno de Milei, pero bueno, vamos a omitir eso, el pique cayó menos 1,6. Y ahora en 2024 solo ha caído 1,7. Esto es algo que utilizan mucho para decir, la economía argentina ya iba mal antes de Milei y ahora en 2024 ha ido más o menos igual de mal. Para todo el ajuste que se ha hecho, el saneamiento de las cuentas bancarias y todo ese relato tan absurdo y tontorrón que cuenta, ¿no? Y sobre todo falaz. Bien, vamos a entender que esa comparación también sería, ¿cómo decirla?, confusa, poco rigurosa, por lo que enseguida vamos a ver, ¿no? La inversión, como habéis visto ahí, sí hundió y el consumo privado también, muy por debajo, y pensar que en el año 2023 había crecido, aunque no fuera mucho. Vamos a hacer el análisis que debería hacer todo analista o economista riguroso y objetivo, que es, vamos a ver que el Producto Interior Bruto es un promedio de un montón de sectores. Vamos a ver qué ha ocurrido con cada uno de los sectores. Pero esto jamás se lo vais a ver a ningún palmero de Milei. ¿Por qué? Porque ponen en entredicho todo su relato. Cuestionar todo su relato de que la economía va bien. Fijaos. Lo primero que vemos es que el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura se ha disparado un 31,3%. Por decirlo de otra forma, en 2024 está 31,3%, que es una bestialidad por encima de lo que tuvo en 2023. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ha crecido tanto este sector? Ya lo sabéis. Hubo una sequía tremenda entre 2022 y 2023 que afectó tremendamente mal, en términos negativos, a la producción de agricultura. Entonces, ese sector se hundió. 2023 fue horripilante para el sector agrícola ganadero. Entonces, 2024... sin que hubieses hecho nada, simplemente por no tener sequía, ya iba a subir mucho, iba a rebotar mucho. Ahí es donde encontramos la explicación, sobre todo, de este 31,3%, aunque haya más factores por ahí, como que se depreciara el peso en un primer momento, etcétera, etcétera. Pero básicamente la explicación sería algo relativo a lo medioambiental, al clima, no a la gestión económica de Milei. O sea que ha crecido muchísimo este sector, no porque Milei lo haya hecho bien, sino porque no ha habido sequía. Continuamos, el de la pesca, que es muy pequeñito, ha aumentado 6,9%, el de la explotación de minas y canteras 7,4%, que esto es súper importante también de cara a las exportaciones de hidrocarburos y a la inauguración del gasoducto de Néstor Kirchner. Ahora vamos más con eso. La industria manufacturera se ha hundido, está un 9,2% por debajo, que la industria es muy grande, muy intensiva en empleo, por eso se han perdido tantos puestos de trabajo. Insisto que luego vamos a ver más datos. Electricidad más o menos ha comportado, o sea, está igual. Construcción, veis la barbaridad que se ha hundido, 17,7%, o sea, tremendo, por la paralización de la obra pública, obviamente. El comercio mayorista, minorista y reparaciones también se ha desplomado mucho, 7,3%. El de hoteles y restaurantes ha subido un poco, 5,6%. Tenemos que transporte y comunicación ha aumentado 0,7%, intermediación financiera se ha caído 4,3%,
Actividad inmobiliaria 0,4 ha caído, administración pública 1% nada más, a pesar de la motosierra, la enseñanza ha aumentado 1,5, los servicios sociales ha caído 0,1 y otras actividades por ahí han caído 3,5%. Y bueno, y luego hogares privados con servicios domésticos han aumentado 0,5%. Bien, vamos a poner esto en perspectiva, vamos a ver la magnitud, que es lo importante, con este gráfico que he traído por ahí, luego dejaré la referencia. Fijaos. Todos los sectores, cuando los agrupas en ramas, ¿vale? Todas las ramas las agrupas en un sector, agricultura, comercio, industria y construcción, y todos han caído, exceptuando el de agricultura, que ha aumentado un 31,3%. O sea que tenemos que lo único que ha salvado al estrepitoso comportamiento de la economía argentina ha sido agricultura, al menos uno de los que más le han salvado por esto que estamos hablando, porque no ha habido sequía y entonces ha aumentado muchísimo la producción en comparación con el año anterior. Pero veis, la construcción, la industria, el comercio, todo eso se ha hundido y al final el promedio, que es lo que se fija el gobierno, solo ha caído un 1,7%. Si quitaras el agro, fijaos lo que ocurre, que el PIB se había desplomado un 3,5%, que eso es muchísimo para que ocurra en solo un año, ¿vale? Es importante la comparación con el año anterior para que veáis que el año anterior el Producto Interior Bruto cayó, como hemos visto en el gráfico anterior, ¿vale? Cayó un 1,6%, por eso muchos palmeros de Milei dicen, antes iba la economía mal en el año 2023 y ahora sigue mal, pero más o menos igual de mal, pero es que eso no es cierto, eso está engañándote por fijarte en un indicador promedio. Si tú en el año 2023, que sufriste una sequía tremenda, ¿no? O las consecuencias de una sequía tremenda, y apenas hubo producción agrícola, lo quitas, ese sector agrícola, la economía se hubiese mantenido igual. O sea, no hubiese habido una caída del 1,6%, sino que todos los demás sectores, exceptuando el agrario, se habían comportado más o menos igual. Que no es que se comportaran bien, pero tampoco mal. Cuando le meten la sequía, ahí está el palo. Y ha ocurrido lo contrario en el año 2024. No ha habido sequía, toda la economía ha ido fatal, exceptuando la agricultura, que se ha comportado muy bien porque ha rebotado con respecto al año anterior. Y por eso, fijaos, si no tuviésemos en cuenta lo agrario, en el año 2023 la economía se hubiese quedado estable y en el año 2024 se hubiese hundido un 3,5%. Pero el comportamiento por culpa de la sequía y no sequía te está desconfigurando este indicador. Ponéselo a todos los palmeros de Milei este gráfico en la cara para que vean que si la economía argentina no ha ido tan mal en promedio en el año 2025 en Producto Interior Bruto es gracias a que no ha habido sequía. Nada que ver con la gestión económica de Milei. En este otro gráfico aquí del CEIX podéis ver que solo el 24% de todos los sectores económicos de Argentina han crecido. El resto o se han mantenido igual o han caído, ¿vale? Esto es una ilustración muy gráfica, muy visual, para que veáis cómo la economía argentina está hundida, está mucho peor que antes de Milei, desgraciadamente, y solo unos cuantos sectores se han comportado algo mejor. Vamos aquí con también los componentes del Producto Interior Bruto. Ya sabemos, ha caído un 1,7%, pero las importaciones han caído un menos 10,6%, el consumo privado, esto ya lo hemos visto, pero aquí la clave es que se vea, que se ponga de manifiesto, que luzca el crecimiento de las exportaciones. Eso es lo que ha explicado que el Producto Interior Bruto también haya salido mejor parado de lo que hubiese salido parado, ¿vale? O sea, por un lado tenemos lo de la agricultura, por lo de la sequía, y por otro lado tenemos que las exportaciones se han comportado pero que muy bien en el año 2024. Ahora la pregunta es, ¿por qué se han comportado tan bien? ¿Algo ha hecho Milei para que esto se haya comportado tan bien? Pues no, nada. De hecho, en la segunda mitad del año 2024 ha hecho todo lo contrario, porque está manteniendo el peso artificialmente muy apreciado y entonces eso dificulta y perjudica las exportaciones. Fijaos, ha sido por esto. Las exportaciones del año 2024 se han comportado tan bien por esto, por la balanza energética. O sea, Argentina nunca había sido, o al menos recientemente, un país que tuviese un saldo comercial positivo en la balanza energética. Compraba más energía en el exterior del que vendía. Sin embargo, en el último año y pico ha ocurrido lo contrario. ¿Por qué? Por esto. Porque se ha inaugurado el gasoducto de Néstor Kirchner a mitad del año 2023, que ha permitido extraer muchísimo hidrocarburo del interior del país y llevarlo a los puertos para que puedan ser comercializados, ¿vale? Ese gasoducto no es consecuencia de la gestión de Milei. En todo caso, Milei se hubiese opuesto a ella porque no quiere intervención pública ni ningún tipo de intervención por parte de empresas públicas como YPF, ¿no? Entonces, fijaos que lo que le está salvando el culo a Javier Milei, más allá de que no haya habido sequía,
es la intervención pública de años anteriores por parte de YPF, ¿no? Desde su nacionalización hasta la inversión con muchos dólares en la infraestructura necesaria para poder exportar estos hidrocarburos. Así que aquí lo tenéis, fijaos. Si no llega a ser por esto, o sea, la economía argentina hubiese caído todavía mucho más. Entonces vamos a tener en cuenta los dos componentes, el del agro y el de las exportaciones de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hubiese tenido? Aquí lo tenéis. Con agro, o sea, teniendo en cuenta todo, ya sabemos que ha caído el PIB un 1,7%. Y también sabemos que hubiese caído un 3 y pico por ciento si no contásemos el agro. Pero si no contásemos este yacimiento de Vaca Muerta y el gasoducto de Néstor Kirchner, habría caído un 4%. ¿Vale? O sea que lo que ha salvado a la economía de Argentina de caer un 4% ha sido dos cosas que no tienen nada que ver con Milei. Que no haya habido sequía y que se haya puesto en funcionamiento un gasoducto con intervención pública que jamás lo habría hecho Milei. O sea, fijaos la paradoja de este asunto. Y ahora, aquí casi por curiosidad, que veáis el descalabro que ha sufrido la construcción desde la paralización de la obra pública desde que llegó Milei. Primero hay un poquito en 2023, el cuarto trimestre, pero luego, fijaos, la locura, año 2024. Esto es lo que empobrece un país. Esto es lo que provoca que luego haya infraestructura absolutamente deteriorada, que haya servicios públicos que no funcionen bien, y bueno, y todo tipo de calamidades que vemos en los países más pobres del mundo, en los que dejas que las infraestructuras no se reparen, no se aumenten, no se amplifiquen, en fin, desastroso. Desastroso desde todos los puntos de vista. Hemos hablado ya de la actividad económica. Ahora vamos a hablar de su impacto en el empleo. Porque aquí podéis ver que la línea azul, que sería el indicador de actividad económica mensual, que es un equivalente al Producto Interior Bruto, cayó mucho, como sabemos, hasta abril de 2024 y luego volvió a aumentar. Y ahora más o menos estaría en un mismo nivel que estaba antes. Y por eso hay gente que dice, eso es una recuperación en V de libro y ya se ha recuperado toda la economía argentina, patatín patatán. Sin tener en cuenta las dos cosas que hemos hablado antes, ¿no? Pero da igual que menciones eso, porque si te fijas en el empleo, fijaos, el empleo no se ha recuperado apenas. Cayó muchísimo y solo empezó a ganar algo de tracción en agosto de 2024, pero poquísimo, poquísimo. Es que sigue muy, muy por debajo. De hecho, está 118.000 personas que no trabajan, que han perdido su puesto de trabajo en comparación con noviembre de 2023, solamente en el sector privado registrado. Sin hablar del sector privado no registrado, sin hablar del sector público. O sea que esa recuperación en V se da en indicadores de actividad por los efectos distorsionantes de la sequía y por el buen comportamiento de las exportaciones. Porque en el resto, en cuestiones de empleo, vemos que esto es un desastre, que hay muchísima gente que ha perdido su puesto de trabajo y que no lo han encontrado. Por eso la tasa de desocupación, la tasa de paro, que se disparó del 5,7% a casi el 8%, nada más aplicarse la motosierra, se ha reducido, pero sigue todavía por encima de cómo estaba antes de que Milei llegara al gobierno. Y sin embargo, está bastante por debajo de lo que debería estar por esto que vamos a ver a continuación. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo en el sector registrado, sector privado registrado, también en el sector no registrado. Y muchos de ellos se han pasado a ser autónomos, a ser monotributistas, a buscarse las habichuelas por su cuenta. ¿En qué sectores? Os lo podéis imaginar. En conductores de coche como Uber, etcétera, etcétera, que eso es algo que te puede más o menos, es un trabajo precario, pero que puedes acceder en las grandes ciudades. Y también, sobre todo, los riders, ¿no? Llevar la comida a domicilio de un sitio para otro. Entonces, eso ha permitido que haya gente que no se haya muerto de hambre, pero son condiciones laborales mucho más precarias que las que había antes. Entonces, esto no impacta tanto en el empleo porque hay destrucción de empleo, pero algunos se logran buscar las habichuelas en otro sitio, pero con peores condiciones laborales. Pero el saldo sigue siendo negativo, fijaos. Las variaciones de noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024 se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado, como decíamos. Se han perdido 17.000 en las casas particulares, 51.000 y pico en los asalariados públicos, 367.000 en monotributo social, que es una categoría especial bonificada y subvencionada por el Estado argentino hasta que llegó Milei, que la cosa ha cambiado, ¿no? Y lo único que han subido ha sido esos autónomos que se han dado de alta, monotributo, 37.000, ¿no? El saldo sigue siendo 500.000 de personas que han perdido su puesto de trabajo y que no están trabajando ahora mismo. Aquí veis la evolución. Durante el gobierno de Alberto Fernández, pues con todas las desventajas que hubiera, el empleo iba creciendo y cuando llegó Milei, que es la línea negra, pues ya lo veis, ¿no? Motosierra y se ajuste estructural, se pierde muchísimo empleo, sobre todo en el sector registrado.
no hagáis mucho caso a la última caída, que creo que es un efecto estadístico y poco más. Los monotributistas, como os digo, han ido subiendo durante el gobierno de Milei, dándole una alternativa a toda la gente que perdía su puesto de trabajo. El empleo en casas particulares se ha desplomado, como aquí podéis ver. También en la construcción, ni que hablar de que la construcción obviamente ha despedido muchísima gente. Y aquí tenéis el saldo por sector de una forma visual, ¿no? Son datos oficiales, pero este gráfico es del CEPA. Los únicos sectores en los que hay una ganancia de empleo son comercio, agro y pesca. Ya está. ¿Vale? Y encima muy poquito en el caso de pesca. Es decir, que toda esta motosierra de Javier Milei ha beneficiado, ha empeorado, ha perjudicado a muchísimos sectores donde se han perdido muchos puestos de trabajo, sobre todo en industria y construcción y transporte. Y en los únicos sectores en los que se ha ganado algo de tracción han creado muy poquito empleo, que no compensa para nada, ¿no? Y ahora vamos a ver qué ha pasado con los salarios. Es decir, hay menos gente trabajando, pero a lo mejor han mejorado sus condiciones salariales, o al menos eso es lo que dice el gobierno. Bueno, aquí es que depende de la fuente estadística que uno utilice. Aquí podéis ver que si utilizas la fuente estadística del SIPA, sí que te daría que en el sector privado registrado, solo ahí, por supuesto, porque en el sector público los salarios se han derrumbado, ahora vamos a ver datos, en el sector privado no registrado también. Pero en el sector privado registrado se utiliza esta fuente, que es la que utiliza el gobierno, obviamente, porque es la que mejor cara le deja. Dice, sí, se ha recuperado un 5% la masa salarial. Y aquí hay que comentar varias cosas que yo ya he hecho en muchas ocasiones. Si tú tienes mucha gente trabajando y de pronto hay un ajuste, una motosierra, y pierden su trabajo, mucha gente, ¿quiénes son? Son los de abajo, los que menos salarios tienen. Esto no es que ocurra en Argentina, es que ocurre en todos los países. Cuando hay una crisis, un ajuste y tal, quienes pierden su puesto de trabajo son los de abajo, los que menos ingresan. Entonces, si tú despides o expulsas del mercado laboral a toda esa gente y vuelves a hacer el promedio, lo que ocurre es que ese promedio quedará por encima, simplemente por una cuestión aritmética, porque tú antes estabas haciendo el promedio con gente que tenía los salarios muy bajos. Como ya no están, al hacer ese promedio, esa media aritmética te va a quedar más alta, ¿vale? Eso es importantísimo para entender que aquí puede haber un efecto aritmético que no se tiene en cuenta. Pero, de todas formas, si utilizas otra fuente estadística como la del RIPTE, todavía ves que los salarios reales están por debajo. Y, por cierto, incluso aunque fuera un 5% por encima, a ver, en un año que haya ganado solo un 5% de capacidad adquisitiva, alguien que dijo que iba a llegar al gobierno para mejorarlo todo y que, fijaos que todo ese tiempo en el que han estado por debajo, o sea, este es el salario real, descontando la inflación, significa que hay gente que la ha pasado canutas para llegar a fin de mes, que algunos se habrán tenido que endeudar y todo, o sea que hay una cicatriz que no se puede curar de la noche a la mañana. Pero en cualquier caso, hay indicadores como el del CCT, que es de las paritarias, simplemente la negociación entre trabajadores y empresarios, y se puede ver cómo encima va cayendo. O sea, ahora que tenemos ya datos para enero y febrero de 2025, encima va cayendo el salario real, porque se está acordando con los empresarios en el centro de trabajo aumentar los salarios por debajo de lo que están aumentando los precios. Por eso pierden capacidad adquisitiva, ¿no? Y si nos vamos, como decía, esa explicación que había dado, ¿no? Con la fuente estadística del SIPA, que es casi un 5% por encima. Si tú ahora la ponderas de una forma mucho más representativa, porque esto ya hemos hablado, el INDEC utiliza para medir la inflación una canasta básica anticuadísima del año 2004-2005, en el que la gente se gastaba más dinero, por ejemplo, en alimentos, que es lo que hace ahora. Y ahora se gasta más en alquiler o en otros servicios que lo que hacía hace 20 años. Entonces, esa ponderación no es representativa, está anticuada y juega a favor del gobierno actual, porque en la actualidad los alimentos han aumentado de precio menos que los alquileres u otro tipo de servicios. Entonces, el IPC actual está infradimensionando lo que de verdad han crecido los precios y lo que se ha encarecido la vida. Si tú tuvieras en cuenta eso para valorar el salario real, incluso utilizando la base de datos más favorable al gobierno, resulta que la gente tendría un 5% de capacidad adquisitiva menos, ¿vale? No un 3 o un 5 más, no, 5% menos. Si actualizara bien esa ponderación de la canasta del IPC, ¿vale? Y fijaos que aquí os decía, ¿no? La pérdida acumulada desde la asunción de Milei con el indicador de RIPTE sigue estando por debajo de los últimos datos. Y todo ese área que veis ahí es lo que yo quería incidir antes, ¿no? Que es gente que no ha llegado a fin de mes y se ha tenido que endeudar en muchos casos, con lo cual ha tenido que pagar intereses y a lo mejor los está pagando hoy todavía. Así que no sirve decir, bueno, ya en un año se ha recuperado la cosa. No, porque en un año la gente lo ha pasado muy mal. Por cierto, todavía no se ha recuperado. Y estamos hablando sobre el sector privado registrado.
Porque fijaos qué es lo que ocurre con el resto. Aquí lo tenéis. El naranja es el sector privado público. O sea, están 15% por debajo. ¿Vale? Se han empobrecido un 15%. Y el sector privado no registrado un 20% y pico se han empobrecido. O sea que es tremendo. Es tremendo. Y aquí tenéis un poco la visión histórica. 2023 fue malísimo en la última parte para los salarios, sobre todo. Pero si nosotros cogemos el promedio de 2023 y lo comparamos con el promedio de 2024, te da que hay 10 puntos de diferencia, ¿vale? O sea que a lo mejor ahora sí que los salarios están algo mejor, después de haber caído tantísimo, pero aún así está muy por debajo de lo que estuvo en promedio en el año 2023. Y aquí sí, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Si actualizar el salario real, pero para el sector privado registrado, con la nueva canasta de alimentos, la que sería más representativa, no estarían un 1% por debajo, sino que estarían un 10% prácticamente, ¿no? O sea, los asalariados que quedan, que están trabajando, son un 10% más pobres, acorde a una medición mucho más representativa, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo que he dicho, y esto es el último indicador de las negociaciones. O sea, tanto en enero como en febrero, ahí podéis ver que los salarios, que es el azul, los salarios negociados han aumentado menos lo que se ha pactado en los centros de trabajo que los precios. Si esto sigue así, la cosa pinta mal, porque significa que en enero y en febrero los trabajadores están perdiendo capacidad adquisitiva otra vez, a pesar de que la segunda parte de 2024 la fueron ganando, ¿no? Bueno, no hablemos de lo que le ocurre a los jubilados, eso lo hemos hablado ya en otros vídeos, o sea, fatal, porque están en un promedio un 15% por debajo contando el bono, o un 3 y pico por ciento sin contarlo. Tenemos que, para terminar, como os decía, hacer una mención a lo que está ocurriendo actualmente en la economía argentina, y es que hay un riesgo cambiario muy importante. Tenéis más vídeos en mi canal por si queréis profundizar, pero aquí veis el punto de inflexión que se produjo el 8º día de marzo, ¿vale? Esto es un gráfico de Amílcar Collante en el que se ve cómo ya el año de 2025 estaba siendo mucho peor en términos de compra de dólares por parte del Banco Central. Ya sabéis, el Banco Central, pues cuando se van produciendo todas las exportaciones y tal, la gente dice, voy al Banco Central y le doy mis dólares. Entonces el Banco Central los compra. Bien. Entonces, el Banco Central durante la segunda parte de 2024 iba comprando muchos dólares. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Tenéis los datos para enero y febrero de 2025, también 2024, pero en marzo la cosa se quebró, ¿vale? Por los motivos que sea, muy influenciado por el caso de Libra, esa criptoestafa mundial, también porque el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo no acaba de llegar y hay mucha incertidumbre en el mercado. Y fijaos cómo van las compras, o sea, es negativa. El Banco Central lleva en solo una semana dilapidado 1.500 millones de euros, o sea, de dólares, perdón, una barbaridad de dinero que está perdiendo a unos ritmos desenfrenados el Banco Central, porque le han cambiado las tornas, porque su modelo es insostenible si no viene al rescate el Fondo Monetario Internacional, que encima parece que no acaba de llegar, ¿no? Entonces esto está generando mucha presión. Aquí podéis ver que el Banco Central en los últimos días ha tenido que perder un mogollón de dólares. Aquí lo veis, o sea, esas líneas hacia abajo es todo el dinero que acaba vendiendo el Banco Central en dólares. Esto afecta también a los préstamos. Ya sabemos que los bancos comerciales crean dinero cuando conceden crédito. Bueno, pues resulta que ya hay varios días en los que esto se está revirtiendo, con lo cual hay menos depósitos. Fijaos en esas dos líneas finales, dos barras negativas, que significa que el clima de expectativa ha cambiado en Argentina en los últimos días y la cosa está tensa, la cosa está muy inestable. Aquí podéis ver que ha tenido que intervenir el Banco Central Europeo, el Banco Central de la República Argentina también, para mantener pisado el dólar y que no se siga disparando, aunque no lo ha conseguido del todo porque la brecha ha superado el 20%, ya está el dólar blue por encima de 1.250 por ahí, la última vez que lo vi, ¿no? O sea que el Banco Central, para intervenir en el mercado de divisas, algo que no debería hacer ningún libertario, pero bueno, está gastando mucho más dólares de los que tiene y este es el resultado. Las reservas están cayendo, están en el nivel más bajo en el último año, o sea, no habían estado tan bajas desde que gobierna Milei, y esto, por supuesto, que genera muchísima presión sobre el modelo cambiario. Recuerdo, para ir cerrando, que Milei, su objetivo es llegar a las elecciones de octubre con una inflación más o menos controlada. La forma de lograrlo ha sido pisar el dólar de una forma artificial, pero eso es insostenible, gasta muchísimos dólares, que aunque te vienen mucho por exportaciones, como hemos hablado y tal,
necesitan muchos más de los que tiene y ahí es donde entra el Fondo Monetario Internacional. En el momento en el que la gente ya ha visto que hay dudas en el gobierno por recibir el acuerdo del FMI o que cuando lo reciba no va a ser tan generoso, entonces se han disparado las alarmas y hoy día está la gente muy asustada. Esto es lo que provoca que, por ejemplo, este indicador que le encanta a Javier Milei, que lo ha publicado en muchas ocasiones, que es la confianza del consumidor nacional, que había ido creciendo durante todo el mandato de Milei, resulta que ya está cayendo, ¿eh? Que es un indicador que a Milei le interesaba mucho, que a pesar de todo estaba pues en unos niveles que afectaban muchísimas cosas, ¿no? Expectativas, etcétera, etcétera, pero ya es bastante representativo que un indicador que simplemente de confianza, de expectativa, de la esperanza que tenga en el gobierno haya caído. Así que, más allá de lo que hemos visto en el año 2024, como la economía argentina simplemente no se ha descalabrado tantísimo acorde al Producto Interior Bruto porque no haya habido sequía y porque le ha ido muy bien el gasoducto de Néstor Kirchner, más allá de eso, resulta que 2025 han empezado con muy mal pie, en parte por esta inestabilidad cambiaria, este riesgo, esta amenaza, porque todo el mundo sabe que en algún momento Milei va a tener que depreciar o va a tener que dejar fluctuar el peso, que en la práctica es depreciar la moneda. Pero está esperando a que sea después de las elecciones para no sufrir ese coste político. Sin embargo, cada vez hay más dudas de que esto pueda ocurrir antes de esas elecciones. Pues habrá que ver en qué queda todo esto, pero los datos lo dejan claro. En algún momento esto va a tener que estallar, es decir, que el peso se va a tener que depreciar y va a volver a originar una tensión inflacionaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.